Buenas tardes a todos mis queridos amigos, es un placer verlos nuevamente. Ya teníamos un par de semanas que no teníamos oportunidad de saludarnos. Por favor, confírmenme que están recibiendo bien la imagen, que están recibiendo bien el sonido y que se ve la presentación para poder saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, afirmativo. Claro, licenciado. Perfecto. Hola, licenciado, si se ve, si se escucha perfecto. Buenas tardes. Es un placer saludarlos nuevamente. Oigan, por ahí explicándoles que durante la semana de exámenes tuvimos una confusión por las instrucciones que nos dio coordinación. Básicamente, al final logré entender lo siguiente. Los días en que hay examen, justo a la fecha en que nos toca clase, ellos recomendaron que no diéramos la clase porque ustedes tenían examen ese día. Es decir, si, digamos, los martes o los viernes que nosotros tenemos clase, tienen ustedes asignado un examen, entiendo yo que ese día no tendríamos clase porque tienen el examen. Y por eso fue que ya no la tuvimos. Que no era la instrucción que originalmente nos habían dado, pero al final es la que vamos a seguir, ¿verdad? Y pues con las disculpas del caso, el día viernes tuve un problema técnico, no me dejaba, digamos, darle ingreso a ninguno. Probé salir y volver a entrar y nos salió peor porque incluso los que ya habían logrado conectarse se quedaron fuera. Así que tenemos que recuperar el tiempo que de alguna manera no tuvimos la semana de exámenes y la semana pasada con temas que yo espero que podamos desarrollar completos en el programa. Sobre todo, el día de hoy vamos a darle inicio a un tema que me parece el tema central o el tema fundamental del curso de Derecho Financiero. Y yo quisiera que ustedes le pongan muchísima atención a este tema de las contrataciones públicas. ¿Por qué es tan importante el tema de las contrataciones públicas? Bueno, básicamente en su ejercicio profesional, en cualquier ámbito que ustedes desarrollen ese ejercicio profesional, se van a topar con la necesidad de dominar y de aplicar adecuadamente la ley de contrataciones del Estado, ya sea porque estén trabajando para una institución pública donde necesariamente todas las contrataciones, todas las adquisiciones que se hagan se deben hacer mediante la utilización de los procedimientos que establece la ley de contrataciones, o que estén trabajando en el ejercicio profesional y sus clientes participen en un proceso de estos de contratación y que requieran sus servicios. O incluso en el tema del litigio, cuando el Estado ha celebrado contratos con las entidades particulares y luego pues no cumple las obligaciones que pudiera haber adquirido. Así que es un tema que resulta muy importante y que yo voy a tratar de dedicarle todo el esfuerzo para que lo veamos detenidamente y que ustedes puedan desarrollar todos los contenidos que se requieren para el tema de contratación. Empecemos haciendo hoy una idea general de cuáles son las normas jurídicas que rigen el sistema de contrataciones públicas de Guatemala, para que tengamos una visión global y que podamos de alguna manera conseguir las leyes que necesitamos o que vamos a necesitar para esta parte del desarrollo del curso. ¿Qué normas son aplicables a las contrataciones públicas? Bueno, como siempre, vamos a empezar recordándoles que nuestro sistema normativo está estructurado, está ordenado con una base jerárquica. Es decir, existen una serie de categorías de normas jurídicas que están debidamente estructuradas por su jerarquía. Recuerdan ustedes que esto se basa en el planteamiento que hiciera Kelsen, ¿verdad? Y es lo que le llamamos comúnmente, que ustedes han estudiado muchísimo, lo de la pirámide de la jerarquía normativa, donde, pues aunque normalmente no la dibujan como una pirámide normal, en realidad el concepto o la teoría nos dice que se trata de una pirámide invertida, donde en la parte más alta, la mayor jerarquía la tienen las normas constitucionales, pero además es una pirámide invertida porque la base, que es la más amplia y la que abarca el mayor número de situaciones, pues queda en la parte de arriba. Inmediatamente después de esta categoría de las normas constitucionales encontramos las normas ordinarias, que son pues básicamente las disposiciones de carácter general que emite el Congreso de la República, las leyes que aprueba el Congreso de la República.
Y en sentido estricto, esas son las leyes que se aplican en Guatemala. Sin embargo, encontramos una tercera categoría que, si bien es cierto, ya no comprende leyes en sentido estricto, sí comprende disposiciones administrativas que resultan de observancia también general y obligatoria. Ahí encontramos la categoría de las normas reglamentarias, donde pues el Ejecutivo, normalmente el Presidente de la República, a través de un acuerdo gubernativo, o puede ser en algunos casos un ministerio a través de un acuerdo ministerial, o podría incluso ser una institución autónoma o descentralizada, por ejemplo, la Universidad de San Carlos a través de acuerdos del Consejo Superior Universitario, emite disposiciones que son normas administrativas para la adecuada aplicación, para la adecuada implementación de los procedimientos que requiere una ley ordinaria. Es decir, las normas reglamentarias desarrollan procedimientos administrativos para la aplicación de las normas ordinarias. Y por último, tenemos disposiciones o normas que se aplican solamente a un caso en concreto. Por eso se les llaman normas individualizadas, y es por eso que quedan en el vértice de la pirámide, porque están apuntando que su aplicación es en concreto para un caso. Tomando esta estructura de la jerarquía normativa y aplicándola al tema de contrataciones del Estado, vamos a encontrar nosotros que en el tema de contrataciones del Estado vamos a encontrar los 4 niveles de normas jurídicas. Vamos a tener normas constitucionales. Básicamente en ese rango vamos a encontrar nuestra Constitución, la Constitución Política de la República de Guatemala, que va a regular ciertos principios, ciertas, digamos, disposiciones o garantías fundamentales para todo el desarrollo del sistema de contrataciones públicas. También encontramos en esa jerarquía o a ese nivel las denominadas leyes constitucionales, que son 4 leyes a las cuales la propia Constitución les da un rango, una categoría de normas constitucionales. Ahí encontramos la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, y la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad. Estas normas son de carácter constitucional y por lo tanto jerárquicamente están por encima de las normas ordinarias. Claro, por encima de estas leyes constitucionales encontramos nuestra Constitución, es como, digamos, una subdivisión o una subclasificación de las normas constitucionales. Y en el tema de contrataciones resultan importantes porque vamos a encontrar, por ejemplo, en la ley de orden público, disposiciones que permiten decretar estados de excepción. Situaciones en las que ante una calamidad pública o un estado de emergencia, un estado de excepción, la ley permite que no utilicemos los procedimientos normales de contrataciones. Es decir, tiene mucha lógica, ¿no? Normalmente nos van a exigir que para poder hacer alguna adquisición pública, para poder contratar un servicio o para poder adquirir un bien público, pues se siga un procedimiento de licitación o un procedimiento de cotización o una compra directa. Ya vamos a entrar a los distintos procedimientos que existen. Sin embargo, cuando hay estados de excepción, por ejemplo, un estado de emergencia, un estado de calamidad, se emite un decreto de emergencia, que por cierto resulta muy interesante porque lo emite el Ejecutivo, el Consejo de Ministros, y luego deberá ser ratificado por el Congreso en la mayoría de los casos. Y en ese, o al emitir ese estado o ese decreto de emergencia, podemos decir que una de las consecuencias más importantes desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos en derecho financiero es que al encontrarnos en un estado de excepción, no son aplicables las reglas normales para las contrataciones del Estado. No hay necesidad de hacer una licitación, no hay necesidad de hacer una cotización, sino que la ley establece procedimientos, digamos, más flexibles que permiten la adquisición de los bienes para esa emergencia o para ese estado de calamidad. De tal suerte que el estudio de la ley de orden público va enlazado, va vinculado con el tema de las contrataciones del Estado. Yo quisiera que veamos un poquito de eso. También, por ejemplo, en el caso de la ley electoral y de partidos políticos,
van a ver ustedes que para las adquisiciones del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo aquellas adquisiciones que el Tribunal Supremo Electoral haga durante el proceso electoral, pues hay un régimen especial de contrataciones. No le pedimos al tribunal que haga, digamos, una licitación o una cotización normal para las adquisiciones que hace durante el proceso electoral, porque esas adquisiciones muchas veces necesitan mayor flexibilidad, mayor rapidez, y entonces tiene normas especiales la ley de contrataciones para esas adquisiciones. Va vinculado entonces el tema electoral con el tema de adquisiciones. Y en el caso de la ley de amparo, pues resulta interesante que nuestra Constitución y esta ley constitucional, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, conciben o definen o conceptualizan a la Corte de Constitucionalidad como un tribunal permanente de jurisdicción privativa que actúa de forma independiente de los demás organismos del Estado. Y esa es la parte a la que yo quiero llegar. Al actuar de forma independiente, permiten que haga sus propios procesos de adquisiciones. Y también entonces hay por ahí algunas normas en la ley constitucional, la ley de amparo, que tenemos que estudiar en materia de las adquisiciones que hace la Corte de Constitucionalidad. Entonces, mis amigos, hay un primer nivel, una primera jerarquía de las normas que rigen a las contrataciones del Estado, que se refiere a las normas constitucionales, tanto a la propia Constitución, que vamos a desarrollar un poquito más el día de hoy, como a las leyes constitucionales, leyes que son expresamente catalogadas o definidas con ese rango en nuestra Constitución y que contienen algunas disposiciones especiales en materia de contratación. Luego, quizás lo que más nos interesa es las normas ordinarias. Esta resulta muy importante porque estos son los decretos que emite el Congreso de la República siguiendo todo aquel procedimiento legislativo que estudiamos en la unidad anterior y que permiten que se emitan disposiciones que son de observancia general y obligatoria. A través de estos decretos se regula expresamente los órganos que van a estar encargados de los procedimientos de contrataciones públicas y se les asigna legalmente la competencia para poder desarrollar sus actividades. Y esto es muy importante. Si las normas constitucionales establecen los principios y las garantías fundamentales, las normas ordinarias, su esencia, su función esencial es la de establecer los órganos administrativos encargados de la aplicación de las leyes y darles legalmente la competencia. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver, la función pública se rige por un principio que se llama principio de legalidad de la función pública. Y lo que nos dice es que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer aquello que la ley les dé competencia para hacer. De tal suerte que es necesario que exista una ley que les asigne esa potestad, esa facultad de poder realizar alguna actividad para que estos puedan llevarla a cabo conforme al principio de legalidad de la función pública. Esto se hace a través de decretos que emite el Congreso. Y aquí especialmente vamos a encontrar pues un decreto que es para nosotros fundamental, que es la Ley de Contrataciones del Estado. La mayor parte del estudio de esta unidad vamos a dedicársela a estudiar a profundidad a la Ley de Contrataciones del Estado, conocer cuál es el objeto de esta ley, cuáles son los órganos que esta ley ordinaria crea, qué competencia le asigna esta ley a cada uno de estos órganos. Tienen un sistema muy interesante de órganos temporales y también hay órganos permanentes que tenemos que estudiar. Vamos a conocer también que en esa ley, en el caso de Guatemala, se regulan los procedimientos administrativos que se tienen que seguir para realizar una contratación. Ahí se establecen los pasos que debe seguirse en una licitación, los pasos que debe seguirse en una cotización, los pasos que debe seguirse en un contrato abierto, en una compra directa, etc. Entonces encontramos en esta categoría o en este rango de las normas ordinarias la principal norma del derecho financiero en cuanto al tema de contrataciones, que es la Ley de Contrataciones del Estado. A
también encontramos otras que vamos a ir mencionando, por ejemplo, el tema de la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos, porque como van a ver ustedes, así como la ley le asigna una competencia a cada órgano administrativo, eso conlleva, el ejercicio de esa competencia conlleva cierta responsabilidad para las personas que ocupen los cargos públicos. Esa responsabilidad va desde una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil, puede ser incluso una responsabilidad penal, una responsabilidad política, la que tenga cada uno de estos órganos. Entonces tenemos que estudiar, digamos, las consecuencias del adecuado cumplimiento o del inadecuado cumplimiento o el incumplimiento, sería en este caso, ¿verdad?, de las disposiciones sobre contrataciones del Estado. ¿Qué consecuencias le puede traer a un funcionario público el no aplicar adecuadamente la ley? Es un punto al que le vamos a dedicar especial estudio en el curso, porque estoy convencido que muchísimos de ustedes ya en el ejercicio profesional van a integrar juntas de licitación, van a integrar juntas de cotización y deben conocer bien cuál es la función de cada uno de estos órganos, qué es lo que debe de hacer cada órgano y qué consecuencias, qué responsabilidades trae el hecho de no cumplir con esas atribuciones. Así que creo, sin lugar a dudas, que será de mucha utilidad para su ejercicio profesional. Y como les decía, estas dos jerarquías, estas dos categorías, las normas constitucionales y las normas ordinarias, conforman lo que en sentido estricto son las leyes. Las leyes, en sentido estricto, son disposiciones jurídicas de carácter general y obligatorio emitidas por un órgano que tiene potestad legislativa. Por lo tanto, leyes en sentido estricto solo son las normas constitucionales y las normas ordinarias. Pero en sentido amplio, algunos autores también le llaman leyes a las disposiciones reglamentarias y a las individualizadas, que en sentido estricto no son leyes, sino que son disposiciones administrativas. En el caso de las normas reglamentarias, son disposiciones administrativas que emite, por lo tanto, un órgano administrativo. Vea la gran diferencia, ya no las emite el Congreso, ya no son leyes, sino que son disposiciones administrativas. Háblese de acuerdos, reglamentos, circulares, manuales, disposiciones administrativas que emite un órgano administrativo para la adecuada aplicación de la ley ordinaria, para establecer administrativamente cómo es que se le va a dar cumplimiento a la ley ordinaria que se emite. Y son muy importantes, además, las normas reglamentarias. Sobre todo aquí vamos a entrar al estudio de lo que es el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. A ver ustedes que muchos detalles, muchas disposiciones del reglamento son las que permiten realmente entender y aplicar adecuadamente los procesos de contrataciones públicas. Así que seguramente vamos a profundizar en el estudio del reglamento. Y por último vamos a ver nosotros que hay normas individualizadas. Son individualizadas porque, como su nombre lo indica, se aplican a un caso en concreto. Por ejemplo, en el caso de las contrataciones públicas, van a ver ustedes que si en las normas constitucionales encontramos nuestra Constitución, las leyes constitucionales que ya mencioné, en las normas ordinarias encontramos la ley de contrataciones del Estado, la ley de probidad, en normas reglamentarias vamos a encontrar fundamentalmente el reglamento de la ley de contrataciones. Pues en las normas individualizadas vamos a encontrar dos disposiciones que son fundamentales en toda contratación pública. Ustedes tienen que aprender a conocer y a dominar adecuadamente. Las bases de licitación. Las bases de licitación contienen las especificaciones, las características de lo que el Estado va a adquirir o del servicio que va a contratar en ese evento concreto. Solo son aplicables las bases para un evento concreto. Por ejemplo, digamos que el Estado va a hacer un evento de licitación pública para adquirir vehículos. Digamos, uno de los casos que recién mencionaron fue la licitación que se elaboró para adquirir, digamos, patrullas para la Policía Nacional Civil. Pues bien,
En ese evento de licitación se elaboran unas bases de licitación donde se define qué vehículos son los que el Estado quiere comprar, con qué características, con qué especificaciones generales, con qué especificaciones técnicas son esos vehículos que el Estado desea adquirir. Y esas bases son las que determinan esa licitación en concreto. Por eso son normas individualizadas. Permiten que cada una de las personas, cada uno de los oferentes le pueda, pues como su nombre lo indica, hacer una oferta al Estado y a través de estas bases o el cumplimiento de estas bases permiten que el Estado califique si esa oferta es la más adecuada o no para los intereses del Estado. Y dentro de todos los que le hagan ofertas al Estado, tendrá que seleccionar la mejor oferta y adjudicársela. Y con la entidad, con la persona a la que el Estado le adjudique, si la entidad está de acuerdo con las condiciones que el Estado está imponiendo, pues se celebra un contrato administrativo. Y esta es la segunda disposición individualizada que yo quiero que le pongan mucha atención. Todo el proceso de licitación pública va a culminar en la celebración de un contrato administrativo. Puede ser un contrato, por decirles algo, de obra, donde el Estado contrata a una entidad privada para que construya una obra en beneficio del Estado. O donde un contrato de suministro, donde el Estado contrata a una entidad para que le provea ciertos bienes. De tal forma que este contrato administrativo es el que rige las condiciones, las cláusulas que van a regir específicamente esa contratación. Por eso es una norma individualizada. Esta es una vista general de lo que son las disposiciones que rigen las contrataciones públicas. Abrimos por si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Por ahí vi que había levantado la mano Norma. Usted nos dice, mi querida Norma Chacón. Sí, gracias, licenciado. Solo una consulta. En las normas individualizadas, esas bases de licitación, ¿qué personas es la que la elabora? Dependiendo, porque es dependiendo la institución a que nos enfoquemos, ¿verdad? Sí, claro. Y como el Estado se divide en centralizadas, descentralizadas y autónomas. Entonces, sí, y aquí las divisiones son aún mayores, Norma. Fíjese que como vamos a estudiar, la ley de contrataciones tiene un sistema donde se crean, digamos, órganos temporales. Dentro de cada institución, si se va a hacer un procedimiento de licitación, la autoridad superior designa una junta de licitación. O si se va a hacer una cotización, se designa una junta de cotización. Claro que tenemos que estudiar cómo se hace esa designación, a quiénes se les puede designar, cuántos son, qué requisitos, qué impedimentos y qué responsabilidades. Es un poquito de lo que vamos a hablar. Pero básicamente piense usted que la adquisición, en el ejemplo que estábamos dando, van a comprar patrullas para la Policía Nacional Civil. Pues entonces lo que se hace es que la autoridad superior, en ese caso, ¿verdad? Piense usted en el ministro de Gobernación, nombra dentro de todos los empleados del Ministerio de Gobernación una junta de licitación. Y esta junta está integrada por un número de personas, trabajadores del ministerio, a las que se les encomienda el trabajo de llevar a cabo ese proceso de licitación. Esa junta es la que elabora las bases de licitación. Y luego, las bases que elaboró la junta las debe aprobar la autoridad superior. Incluso aquí estoy generalizando solo para hacer alguna explicación, pero vamos a ver en concreto quién es que la elabora y quién es quien aprueba las bases de licitación, ¿verdad? Pero básicamente, para no enredarla tanto, digamos que son elaboradas en el departamento encargado de las compras de cada institución, pasan de alguna manera a una aprobación de la autoridad superior y luego la que se encarga de llevar a cabo el procedimiento para decidir o para calificar que las ofertas que se han presentado cumplen con esas bases de licitación y calificarlas es la junta de licitación. Están involucrados, hay varios órganos que tendríamos que ir viendo, ¿verdad, Norma? Sí, y en compra directa y en baja cuantía no se lleva tanto esa o siempre hay normas individualizadas en base a esos
esas modalidades de compra. No, digamos que en esas modalidades de compra, precisamente la característica es que como no se va a hacer una licitación, sino que se puede llevar a cabo una compra de forma directa, no hay necesidad de las bases. Sin embargo, cuidado acá. Muchas entidades tienen sus propios procedimientos, sus propios manuales de procedimientos que establecen que sí hay que hacer, en algunos casos, ¿verdad?, bases para esa adquisición. Pero digamos que en general el procedimiento de compra directa no requiere la elaboración de unas bases de licitación como tal. Ese es precisamente un poco de lo que tenemos que estudiar, qué diferencias hay entre una licitación, una cotización, una compra directa y todas las otras modalidades de adquisiciones que hay en la ley de contrataciones, que eso así se denominan, modalidades de contrataciones. Va a estar muy interesante, van a ver que cuando profundicemos les va a gustar mucho todo este tema, aunque requiere muchísimo estudio también. Por ahí había levantado también la mano Sergio, ¿tenía alguna pregunta, mi amigo? ¿Ya no? No, licenciado, ya está bien, gracias. Perfecto. Avancemos un poquito. Yo el día de hoy quiero que veamos un poco algunas disposiciones constitucionales que me parecen importantes en el tema de las contrataciones públicas. Nuestra Constitución contiene principios o disposiciones muy generales respecto o que se relacionan con las contrataciones públicas. Empecemos por lo que ya habíamos estudiado, el artículo 1 de nuestra Constitución. Se recuerdan que establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Y su fin supremo es la realización del bien común. ¿Por qué esta disposición se relaciona con las contrataciones públicas? Vamos a ver. Lo que nosotros tenemos que tener bien claro desde el inicio es que todo procedimiento de contratación pública va dirigido al cumplimiento de este fin supremo. Toda adquisición y toda contratación que el Estado haga debe necesariamente enfocarse, ir dirigida, estar realizada con la intención de asegurar el bien común. Y esa es una gran diferencia entre una contratación de una persona particular o de una entidad privada y una contratación pública. Cuando uno hace un contrato privado, cuando uno hace una contratación particular, lo que uno busca es su propio beneficio. Yo compro una casa que a mí me guste y de hecho realmente en las adquisiciones privadas no importa si el costo está más elevado, igual es mi dinero y si yo quiero pagar más de lo que vale, pues eso no se ve mal ni se puede sancionar ni se puede criticar. En el caso del Estado es diferente porque lo que buscamos en adquisición de bienes por parte del Estado es que esa adquisición permita la prestación de servicios públicos que colaboren con la satisfacción de las necesidades de la población. O sea, lo que buscamos cuando compramos un bien para el Estado es la realización del bien común. Y al estar dirigidos de eso cambia todo. El procedimiento va a ser distinto, la finalidad va a ser distinta y las restricciones tendrán que ser distintas. No puede el Estado, vamos a ver, voy a corregirme aquí. No es que no pueda porque sí lo hace, ¿verdad? No debe el Estado adquirir bienes que no sean útiles a la realización del bien común. Entonces, este artículo 1, junto con el artículo 2, que también ya lo hemos mencionado acá, que establece los deberes del Estado, nos van a marcar la guía, el camino, el norte hacia el cual debe ir dirigida toda contratación pública. Si el artículo 2 de nuestra Constitución establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, toda contratación del Estado debería ir dirigida a darle cumplimiento a estas obligaciones constitucionales. No sé si me logran captar la idea. Pareciera en un principio que esto es algo muy abstracto, muy, digamos, muy en el aire, pero realmente
si la junta de licitación, si la autoridad encargada de aprobar la licitación, si la entidad encargada de hacer el contrato tiene bien claro que las contrataciones públicas están dirigidas a la realización del bien común y deben ir enfocadas al cumplimiento de las obligaciones que impone el artículo 2 de nuestra Constitución, esos procedimientos realmente van a llegar o van a permitir cumplir el fin para el cual fueron debidamente creados. Otro artículo que es muy importante en el tema de lo que es las contrataciones del Estado es el artículo 119, que van a encontrar ustedes que, a ver, está dentro de lo que se conoce en la doctrina como la parte del constitucionalismo económico-social. Y es una parte bien interesante porque se refiere a si el Estado puede o no puede intervenir en las actividades económicas. Y el artículo 119 establece que son obligaciones fundamentales del Estado promover el desarrollo económico de la nación. Pero ¿cómo va a promover ese desarrollo económico? Pues según este artículo, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Este artículo resulta importante porque lo que nos está diciendo es que el Estado sí debe intervenir en la economía, en las actividades económicas, pero estimulando esas actividades económicas. La concepción entonces es que esas actividades las deben llevar a cabo los particulares y la función del Estado sería estimular esas actividades. Eso nos va a llevar a discusiones, digamos, de, por ejemplo, que ya en alguna clase lo hicimos, el Estado debería de construir sus propias obras o está bien que el Estado contrate una entidad privada para que las construya. Ahí estamos en esa disyuntiva de hasta dónde llega la actividad del Estado. Es su obligación de él, ¿verdad?, promover el desarrollo económico de la nación y estimular toda actividad económica, pero al mismo tiempo debe estar claro que toda contratación va dirigida a la realización del bien común. Así que ahí es donde tenemos que ir buscando los equilibrios correspondientes. Van a ver ustedes que dentro de los procedimientos que establece la ley de contrataciones, se regula un procedimiento para hacer concesiones públicas. Y a ese tema de las concesiones le vamos a dedicar mucho estudio. Y les voy a explicar por qué. Realmente existe una inadecuada regulación del tema de las concesiones públicas. Si el 119 nos dice que el Estado debe fomentar la actividad económica, y eso nos coloca en esa posición donde, según la forma que usted tenga de pensar, hay algunos que creen que el Estado debería dedicarse de lleno a hacer las actividades por sí mismo, y hay otros que piensan que no, que el Estado lo único que tiene que hacer es fomentar o estimular que sean los particulares los que realicen esas actividades. Lo dijimos en alguna oportunidad con el tema, por ejemplo, de las concesiones de carreteras. ¿Debería el Estado concesionar el peaje, por ejemplo, de la autopista de Palín-Escuintla, o debería administrarla el propio Estado? Y en general, cualquier concesión pública genera esa discusión entre los que creen que está bien que el Estado concesione la prestación de un servicio público, y al concesionarlo, les explico, la concesión es entregarle o darle a un particular la facultad para que se preste el servicio público y darle la autorización para que cobre por ese servicio público con ánimo de lucro, bajo el control del Estado. Es una forma de prestar los servicios públicos, la concesión. A través de la concesión, el Estado permite que sean los particulares los que presten un servicio público que estima importante. Y les permite que cobren. Y eso cambia todo, porque el particular, cuando presta el servicio público, lo hace con la intención de ganar dinero, con ánimo de lucro. Entonces, el Estado ahí, su función cambia. Ya no es el Estado el que presta el servicio directamente, sino que su función pasa a ser un contralor. El Estado concesiona la prestación del servicio y luego controla que ese servicio se presta adecuadamente y que se cobren las tarifas que el propio Estado ha autorizado para ello. Así es como debería funcionar una concesión. Claro,
usted podría estar en desacuerdo y pensar que la concesión no es el mejor sistema de prestación de servicios públicos, que el mejor sistema sería que el Estado los preste directamente. Y ahí pues podemos entrar a otro tipo de discusiones. Por ejemplo, hay algunos autores que piensan que no, porque el Estado ha demostrado que no es un buen administrador. No me voy a centrar en esas discusiones el día de hoy, solo se las quiero dejar planteadas. Ahora, el artículo 120 permite que el Estado haga algo que es intervenir empresas que prestan servicios públicos. Y esa intervención es una institución administrativa que es muy interesante y que tenemos que estudiar. Esto es, el Estado le ha concesionado a una entidad privada la prestación de servicios públicos, la entidad los está prestando, pero, dice acá, existe riesgo de que se obstaculice su funcionamiento. Y entonces viene el Estado interviene en la entidad privada y toma el control de la entidad privada para garantizar que el servicio se siga prestando. Eso es algo bien delicado, algo bien fuerte y que pues nos dará mucho que estudiar, sobre todo porque lamentablemente en Guatemala no se ha emitido una ley de concesiones o una ley de intervenciones, sino que encontramos algunas disposiciones en la Constitución, algunas disposiciones en el Código Municipal y un poco de doctrina legal que la Corte ha hecho al respecto de las concesiones. Entonces habrá que estudiar, y un poco del procedimiento para hacer las concesiones y algo sobre las intervenciones que establece la ley de contrataciones, que es la que nos ocupa o la que nos va a llevar al estudio de todo esto en esta unidad. Dígame, Norma. Perdón, Lick, solo con una consulta. En este artículo 120 que usted leía, se podría decir así como que el Estado podría intervenir, claro, porque presta un servicio público o no. Ahí no entraría esa parte. Nuevamente, ¿verdad? Todo esto es discutible. Yo le diría que sí. Yo pensaría que las telecomunicaciones sí son un servicio público y son un servicio público esencial. Y por lo tanto, el Estado sí podría intervenir esa entidad privada cuando existiera un riesgo de que se obstaculice su funcionamiento. Pero yo sí quiero que vean que el presupuesto que establece el 120 es bien claro. El Estado podrá, en casos de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad cuando se obstaculizare su funcionamiento. O sea, si se da la situación de que es un caso de fuerza mayor, donde se está obstaculizando el funcionamiento de una entidad de estas, de prestación de servicios públicos, y el servicio público es catalogado como un servicio esencial, el Estado puede intervenir por un tiempo, el estrictamente necesario de esa entidad, tomar el control de ella y garantizar así la prestación del servicio. Lo único, Norma, es de que digamos que por el momento esas circunstancias no se dan, porque no vemos nosotros ahorita un riesgo de que se obstaculice la prestación de ese servicio esencial. También acá habrá criterios o otras visiones del tema. Habrán algunos colegas que le dirán no, porque aquí lo que tenemos es que el servicio de telecomunicaciones ya no se considera un servicio público, sino que se considera ahora un servicio privado. Eso es muy discutible y yo diría que no. Pero como en esto del derecho uno se da cuenta de que siempre encuentra un colega que tiene una opinión distinta que uno. Lo que le puedo decir es de que por ahí ya hay un par de sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde define cuáles son los servicios que debemos considerar como esenciales y dentro de eso sí se encuentran las telecomunicaciones. Ahora, la situación de que se interviniera una empresa como Telva o Atel o Claro, o la Tigo, incluso las que son de telecomunicaciones, es muy distante en la actual situación porque no se dan los presupuestos que el artículo 120 establece. Pero sí encontramos otras que es un poco más probable, como por ejemplo el tema del transporte privado, transporte pesado. No sé si ya vieron que recientemente tenemos ese problema, que los transportistas
están amenazando con interrumpir el servicio, hacer una huelga, hacer manifestaciones, hacer bloqueos y de impedir la prestación de ese servicio de transporte. Y estamos claros que eso son entidades privadas y son vehículos privados. La gran pregunta es si el Estado podría intervenir esas entidades privadas cuando considere que se está obstaculizando la prestación de un servicio público esencial. Hay muchísimo que discutir ahí. Yo en principio le diría lo que yo pienso. Yo pienso que si se trata de transporte, eso es un tema de un servicio público que es esencial y que por lo tanto el Estado sí puede intervenirlo si se dieran las condiciones correspondientes, ¿verdad? Siempre hablamos de que se den esos presupuestos que establece el 120. El 121 es un artículo que resulta muy importante para el derecho financiero porque define en términos generales cuáles son los bienes del Estado. Vamos a desarrollar un poco el tema de bienes del Estado después de ver el de contrataciones. A través de las contrataciones adquirimos bienes para el Estado, pero después tenemos que ver las normas jurídicas que rigen, cómo el Estado administra esos bienes, los asigna para su utilización, cómo se hace la depreciación, la afectación, la desafectación, etcétera. Hay mucho que hablar sobre el tema de bienes públicos o bienes del Estado. Incluso este artículo 124, que yo se los quise transcribir aquí para que tuviéramos una referencia. ¿Se pueden vender los bienes del Estado? Es una pregunta que siempre hacemos en los exámenes aquí en Financiero. ¿Es posible que el Estado venda sus bienes o no se pueden vender? Digamos, mis amigos, que una primera reacción cuando uno aborda el tema sin haber estudiado mucho, o sea, lo primero que le viene a la mente a uno es decir, no, los bienes del Estado no se pueden vender, no se pueden enajenar. Pero yo les dejo aquí el artículo para que ustedes analicen. Los bienes nacionales solo podrán ser enajenados en la forma en que determine la ley, la cual fijará las limitaciones y formalidades que debe sujetarse la operación y sus objetivos fiscales. Es decir, el artículo sí nos deja claro que sí se pueden vender los bienes del Estado, se pueden enajenar, y enajenar es vender, donar, permutar. Bueno, enajenar es hacer ajenos a cualquier título, sí se puede, pero solo en la forma que determina la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de contrataciones, que es la que regula el procedimiento para la enajenación de los bienes públicos y las circunstancias en las que esa enajenación se puede hacer. Orlando, ¿quiere platicarnos algo o hacer alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Un ejemplo sería el caso de Indeca, de que demolieron Indeca para construir Plaza Madero, creo que es ahí, en la Atanasio. Yo desconozco los detalles del caso, pero entiendo que seguramente lo que hicieron fue vender el bien inmueble y la entidad privada que lo compró decidió pues derribar la construcción que había y hacer una nueva construcción que estimó que le salía más redituable, ¿verdad? O más, y le generaba más ganancia. Ahí en general la pregunta es, ¿se pueden enajenar los bienes? Sí, se pueden enajenar. Ya al enajenarlo, al venderlo, deja de ser un bien del Estado, pasa a ser un bien particular y queda sujeto al régimen de los bienes de los particulares. Es decir, ahí el particular podrá hacer con el bien lo que podemos hacer con los bienes todos nosotros. Dentro de ello, pues podrá hacer la demolición, la construcción, la explotación, siempre que se haga de conformidad con las leyes, ¿verdad? Así que yo pienso que eso es muy posible, aunque desconozco, Orlando, si realmente ahí pues se dio una enajenación de los bienes o puede ser. Muchas veces uno tiene la idea de que, por ejemplo, algún edificio le pertenece al Estado y resulta que el Estado solamente lo estaba arrendando. Y entonces terminó el contrato de arrendamiento, el Estado devuelve el bien inmueble al verdadero propietario y el propietario hará con él lo que estime conveniente. Ahí no estaríamos en un caso de enajenación, sino que ahí lo que había era una contratación previa donde el Estado celebró un contrato de arrendamiento con un particular, que eso se rige por la ley de contrataciones. La celebración de ese contrato de arrendamiento tiene un procedimiento específico en la ley de contratación. Entonces,
cuando uno no conoce los detalles de una negociación es muy difícil. Por ejemplo, hoy en la mañana me preguntaba, mire, ¿usted qué opina de la venta que hicieron esa de Ferrovías? Y yo les decía, miren, es muy complejo porque no me queda claro que haya sido una venta. Yo lo que entiendo realmente es que constituyeron una sociedad y en la sociedad básicamente el Estado tiene la mayor parte de las acciones. Entiendo yo que tiene un 80% de las acciones y hay entidades privadas que tienen un 20% de las acciones y le adjudicaron o le trasladaron todos esos bienes de la línea férrea, de los ferrocarriles, a esa nueva entidad que está constituida como una especie de sociedad anónima, aunque con una participación mayoritaria del Estado. Entonces, para darle realmente una opinión sobre ese caso o sobre algún otro, uno tiene que hacer una investigación y determinar exactamente la situación jurídica de los bienes, del patrimonio, a la que están afectos, en qué situación están y por lo tanto qué reglas jurídicas aplican, ¿verdad? Para poder establecer. Gracias, Lick. Gracias a usted. Este artículo 154 y 155, quisiera que le pongan muchísima atención. Era lo que yo les platicaba del tema del principio de legalidad de la función pública. El principio de legalidad de la función pública determina la forma en la que los funcionarios públicos pueden actuar o no actuar. Se los voy a plantear de esta manera. Vamos a ver. Los particulares, nosotros, los particulares, tenemos lo que se llama libertad de acción. ¿Se recuerdan? Artículo 5 de la Constitución. Los particulares podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Todo aquello que la ley no prohíba nos está permitido a nosotros. Los funcionarios públicos no funcionan de esa manera. El ejercicio de la función pública es ejercicio de poder. Y ese ejercicio de poder, además, con recursos que son del Estado. Y por lo tanto, el artículo 154 establece que los funcionarios públicos son depositarios de autoridad. O sea, en ellos lo que hacemos es depositar temporalmente la autoridad y son responsables legalmente de su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Esa parte yo quiero que le pongan mucha atención. Cuando dice sujetos a la ley, ¿a qué se refiere este principio? Vamos a ver. Eso se refiere a que los funcionarios solamente pueden hacer aquellos actos que la ley expresamente les faculte llevar a cabo. La función pública implica ejercicio de poder y para ejercer ese poder necesitamos que exista un artículo en una ley que autorice, que le dé ese poder, que le dé esa facultad al órgano. De tal forma que un órgano no puede hacer todo lo que quiera, todo lo que no esté prohibido. No. Los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les faculta hacer, aquella competencia que la ley les otorgue, aquellas potestades, aquellas facultades que la ley les asigne. Eso se llama principio de legalidad en la función pública y es muy, muy, muy importante porque en cualquier caso, si ellos hacen algo para lo cual no tenían facultades legalmente, y cuando le digo legalmente es una disposición de un decreto del Congreso, una ley les tiene que dar la potestad para hacerlo. Si hacen algo para lo cual no tenían una potestad legal, estarían incurriendo en una responsabilidad, sería una infracción a la ley y se les puede deducir esa responsabilidad correspondiente. Eso es parte de lo que establece el artículo 154 y 155. Hay que ponerle mucha atención, mucho estudio, ¿verdad? Norma, ¿tiene algún comentario sobre esto? Y sí, es que me llamaba un poquito la atención, por ejemplo, que el funcionario puede hacer lo que la ley le permite, ¿verdad? ¿Aquello no? ¿Aquello que no le permite la ley? No. Un ejemplo ahorita que se me venía a mí a la mente, pero es ¿qué papel hace el Procurador General de la Nación? Por ejemplo, ahorita pues el Congreso estaba creo que eligiendo, autorizando un porcentaje
en dinero para el Ministerio de Comunicaciones, supuestamente para arreglar las vías, ¿verdad? Y las carreteras y todo eso, creo que lo que están aprobando ahorita, a ver si se aprobaba el día de hoy. Pero, ¿qué pasa si ya existe un impuesto de circulación que supuestamente ese impuesto de circulación de los vehículos va para carreteras? Ya existe un impuesto que se le cobra a las gasolinas que va para las carreteras y aún autorizar algo y nunca se ve que arreglen carreteras ni nada. Entonces, ahí cómo actúa en estas inversiones que se dan el Procurador General de la Nación. Se debería de supervisar que no sean contrarias al bien común, porque ahí no hay ningún bien común. No, yo creo que ahí está confundiendo la figura. Esa no es función del Procurador General de la Nación. No, yo lo decía ahorita, yo me pregunto porque sí, pensaba que tal vez no era función de él, pero le digo yo en estas cosas que se hacen así, ¿verdad? Que se autorizan cosas, por ejemplo, como decía el compañero de la venta de donde ahora es Plaza Madero, ¿verdad? Eso antes eran unos hilos, y yo creo que hasta un estudio hay sobre eso y cómo se hizo esa venta. Entonces, ahí sí tendría que haber visto que no fuera algo contrario que perjudicara al Estado y al bien común, el procurador que se hiciera esa venta, o no sé, pienso. No, déjenme le explico, vamos a ver. En el sistema de contrataciones del Estado, el Procurador General de la Nación no tiene función de fiscalizador o de controlador del Estado. Eso le corresponde en todo caso al Contralor General. La figura del Contralor la voy a dejar de lado ahorita, pero le adelanto. El que debe fiscalizar los contratos, su cumplimiento y su efectividad es el Contralor General. Ya voy a regresar sobre eso en un momentito. Vámonos al Procurador solo para entender su función. El Procurador no está para fiscalizar o verificar que esos contratos efectivamente sean buenos para el Estado. No es esa su función. El Procurador es el representante legal del Estado y es el asesor jurídico del Estado. De tal forma que, pues, el Procurador lo que va a hacer es representar al Estado en juicio cuando así lo requiera. Quizás lo que los confunde a ustedes es el tema de la declaratoria de lesividad de un contrato. Lo explico muy brevemente, aunque vamos a entrar en su momento a verlo. Aquí lo que pasa es de que, oiga bien, el Estado celebró un contrato con un particular. Quiero que noten algo que es bien interesante. El propio Estado celebró un contrato con el particular. Entendemos nosotros que siguieron todo el procedimiento de la ley de contrataciones, hicieron la licitación, le adjudicaron, se celebró el contrato y se firmó el contrato con el particular. Y ya celebrado, ya perfeccionado el contrato, incluso ya cumpliéndose o habiéndose cumplido el contrato, el Estado lo analiza y se da cuenta de que las condiciones que se pactaron en ese contrato le son perjudiciales a Guatemala, le causan daños a Guatemala. Entonces, oiga bien el procedimiento. El presidente de la República en Consejo de Ministros declara que ese contrato es lesivo para Guatemala. Y ahora sí, le ordena al Procurador General de la Nación demande en tribunales la nulidad de ese contrato. Vaya al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a pedir que el tribunal declare que ese contrato es nulo por ser lesivo a los intereses. Entonces, la función del Procurador General de la Nación ahí será la de representar al Estado de Guatemala en esa demanda, en ese juicio, y lograr que se declare, pues, en una sentencia la nulidad de ese contrato, se deje sin efecto por ser lesivo a los intereses. O sea, para que ustedes entiendan, la función del procurador ahí es la de defender los intereses del Estado, la de ser el representante legal del Estado. Ahora, lo que usted estaba planteando es una situación distinta. Esto es, se celebró un contrato, pero en las condiciones que se celebró no son las más adecuadas, las más favorables. Pero el Estado no está declarándolo lesivo, no le parece lesivo al Estado. Entonces ahí no es el procurador quien interviene, sino que es el Contralor General. El Contralor tiene la obligación de fiscalizar todos y cada uno de los procedimientos de contrataciones públicas que se hagan, los contratos que se suscriban y su cumplimiento. Como usted dice, tenemos ya una asignación específica para el mantenimiento de carreteras, pero pareciera que no existe, porque se celebran los contratos, se le paga a los contratistas, pero las carreteras siguen en mal estado. Ahí sí es un tema de
Contraloría General de Cuentas. Ese es un tema donde el contralor es el que debe detectar esos contratos, verificar si son realmente buenos o no, y en su caso buscar las sanciones o los procesos correspondientes contra los funcionarios que los hayan emitido. Ahora, no se da abasto la Contraloría para una función tan grande, tan compleja. Ese es un tema un poco más complicado, ¿verdad? Habrá que fortalecer la Contraloría si lo que queremos es que efectivamente se haga una adecuada fiscalización. Pero la función ahí es del Contralor y no tanto del Procurador General de la Nación. Habría que hacer la aclaración. Y la otra, que nuevamente, ¿verdad? Antes de poder dar una opinión sobre si un contrato es bueno, es malo, de veras que primero requiere que uno haga un estudio. O sea, si ustedes me dicen, por ejemplo, mire, eso que derribaron unos hilos y construyeron un centro comercial, ¿eso estará bien o estará mal? Yo le diría, si queremos saberlo y quiere que yo le dé mi opinión, tendría que meterme a estudiar, ver el contrato, por qué, las finalidades, las justificaciones, y después de haber estudiado bastante, yo le podría decir si creo que está bien o está mal. Cuidado con eso, porque muchas veces uno se va solo por las noticias de prensa. Y si ustedes se están informando o tomando sus decisiones con base a las noticias de prensa, van mal. Están mal informados. La noticia, bueno, se lo planteo de esta manera, como me lo explicó a mí mi maestra. Ella decía, lo que tienes que entender, me decía ella, es que la prensa, vamos a ver cómo explicarles esto. Las compañías de medios, las compañías periodísticas son empresas y lo que buscan es ganar dinero. Y la forma de ganar dinero es vendiendo noticias. O sea, es difícil captar ese concepto, pero ellos lo que hacen es, nos tienen que vender la idea de la noticia y que es algo importante y que nosotros la consumamos, que nosotros, en aquella época en que me daban a mí las clases, decía que nosotros compremos el periódico, que nosotros pongamos la emisora en la radio y la escuchemos o pongamos el canal de televisión y lo veamos. Ahora más complejo todavía. Ahora lo que ellos tienen que lograr es que nosotros entremos a su página de internet y leamos la noticia, porque al leer la noticia ahí va a ir la publicidad y eso es lo que ellos venden. Entonces muchas veces la noticia no está bien investigada, sino que está, ¿cómo decirle? Está redactada de una manera que llame la atención, que genere indignación, que genere molestia para que la población entre y lea la noticia. Entonces, si uno no tiene bien claro eso, va a creer que lo que los medios de comunicación están diciendo es cierto y no siempre es así. Es un poquito complejo, ¿verdad? Jennifer, ¿usted tiene alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Con respecto al tema que usted explicaba, en este caso sí aplicaría lo de las mineras por el daño tan evidente que se demuestra en el ¿cómo podría decir? En el ambiente. Cuando usted dice el daño tan evidente, no me queda a mí tan evidente, Jenny. Yo sé que pareciera aquí que siempre les llevo la contraria, pero lo que estoy tratando realmente en el fondo es de hacerlo reflexionar. ¿Usted piensa que el daño al medio ambiente que hacen las mineras es tan evidente? ¿Por qué? Porque lo ha visto, porque sabe que así es, porque usted ha hecho un estudio o porque lo ha leído en los medios de comunicación. O sea, no me queda muy claro que la actividad minera sea necesariamente la que está causando ese daño tan fuerte. Yo, por lo menos, le puedo decir lo que yo veo, Jennifer. El mayor daño al medio ambiente que yo veo lo estamos causando los consumidores. Eso es lo que yo le puedo decir. Yo cuando veo, por ejemplo, si usted me dice la contaminación de los ríos, no veo yo contaminación como tal, con químicos, con desechos, como se ve en las películas, ¿no? Yo lo que veo es un montón de basura que los propios consumidores tiran y que va a llegar a los ríos. Entonces no me queda tan claro que sean las mineras las responsables de la contaminación, o al menos no me queda tan claro que sean las únicas responsables. Seguramente tendrán alguna responsabilidad, pero no sé.
Ahora, lo que le puedo decir es, en el caso de la minería, hay una ley específica, la ley de minería, hay un ministerio que se encarga de eso, y entonces la actividad minera funciona a través de concesiones, que es un tema muy interesante. En principio, todos los minerales, oiga bien esto, incluso si están en propiedad privada, los minerales son del Estado. Eso no es como se miran las películas que uno dice, encontré oro en un terreno mío, soy rico. No, el oro es del Estado, aunque esté en un terreno que me pertenece a mí. Todos los minerales, en principio, por disposición legal, son del Estado. Entonces, lo que el Estado hace cuando encuentran un yacimiento grande de un mineral, encuentran una mina de oro, de plata, de cobre, de zinc, de estaño, de todos los minerales, es permitir que una entidad privada extraiga el mineral, se lo lleve, lo venda y que a cambio le pague un porcentaje al Estado. El sistema como tal a mí me parece nefasto, me parece muy mal. No sé si me logro explicar. A mí me parece que la concesión es la peor forma de explotar el tema de los minerales. Pero detrás de eso hay unos grandes intereses económicos que han hecho que en la ley se establezca que ese es el procedimiento. Entonces, no me queda del todo claro el tema de que el tema de la minería sea un tema realmente de contaminación ambiental. Seguramente habrá algún componente ahí de eso, pero el problema de las mineras no es un tema del medio ambiente. Mire qué duro lo que les estoy diciendo aquí. El tema de las mineras es un problema económico y el que le esté vendiendo otra cosa la está engañando. Yo le invitaría a que lo estudie un poco más, porque en el fondo lo que usted mira es un montón de gente que sale diciendo que lo que están haciendo es defendiendo el medio ambiente, pero en realidad lo que hay normalmente detrás es un interés económico y termina por resolverse con temas económicos, ¿verdad? Es un tema muy complejo. Ahora, eso no entra dentro del tema de contrataciones del Estado que vamos a estudiar, porque esas concesiones se rigen por una ley específica que es la ley de minería, ¿no? Y eso queda fuera del alcance de este curso de Derecho Financiero, pero sí hay que estudiarlo en definitiva y establecer. Yo creo que se puede hacer un buen manejo de la minería sin dañar tanto el medio ambiente. Complejo el tema, ¿verdad? Miguel, por ahí tenía usted alguna pregunta, vi que estaba levantando la mano. Sí, Lick, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, la escucho. Miren, solo una observación. Sería bueno de que se enviara con anticipación la diapositiva para que tal vez nosotros nos preparemos con los temas, ¿verdad? Porque sí hay bastantes, por ejemplo, dudas y como usted bien decía, hay que investigar antes, ¿verdad? Pero sí hay varias dudas que al final no se resuelven, ¿verdad? Para que estemos un poquito más informados y para que tengamos, como usted bien dice, el tema más a profundizar, más profundo, ¿verdad? No solo opinar por opinar, ¿verdad? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por mandárselas lo antes posible. He intentado, por ejemplo, estas diapositivas que ustedes tienen ahorita que les estoy presentando, ya están en Classroom publicadas. Lo que sí es que es difícil porque yo voy haciendo las diapositivas conforme vamos desarrollando las clases, oye, pero voy a hacer lo posible porque estén a su disposición lo antes posible. En cualquier caso, no se vayan a limitar a un tema en la clase en que lo estamos tratando. Me explico de otra manera. Si usted del estudio que haga de las diapositivas en otra clase quiere retomar un tema que ya desarrollamos, con toda confianza lo plantea y dice, mire, Lick, la semana pasada estuvimos hablando y se tocó el tema de la minería. Y usted dijo esto, esto y esto, yo no estoy de acuerdo, yo he investigado esto, o más importante, mi experiencia donde yo vivo, hay una minera y sí daña al medio ambiente por esto. Siéntanse en la libertad de hacerlo en cualquier clase, ¿eh? Porque aquí la idea es que logremos crear un ambiente donde nos sintamos en confianza de poder opinar, de poder estudiar y de poder profundizar.
No me vayan a tomar mal también como que yo les quiero llevar la contraria en todo. No es así. Lo que yo quiero es hacerlos pensar. Y muchas veces lo que ocurre es que solo repetimos lo que escuchamos sin entrarlo a analizar. Y a mí eso me preocupa. O sea, de veras que cuando me dicen que las mineras están generando un gran problema al medio ambiente, yo me siento y les digo, no me parece. Se los juro que no me parece que así sea. No, yo veo que el problema del medio ambiente lo estamos generando nosotros como consumidores fundamentalmente. Miguel, yo me voy de espaldas. Sabe que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, cada día se sacan 12 toneladas de basura. O sea, yo no sé ni cómo concebir eso. Son 12 toneladas de basura diarias, solo en la ciudad de Guatemala. Y luego viene el otro problema. Me dicen, ¿qué hacemos con esa basura? Mire, básicamente la están tirando en los ríos para que el río se la lleve y vaya al mar. Entonces yo cuando miro el problema del medio ambiente, creo que es un problema de consumo muy grande. Estamos en esta sociedad, estamos acostumbrados a consumir generando mucha basura. Yo los invito a que hagan un ejercicio este fin de semana. Normalmente el fin de semana la mayoría pide comida esa rápida para comer. Piden su par de menú de McDonald's, de pollo campero. Coman. Y después de comer, junten toda la basura que se genera por ese almuerzo y analicen cuánta basura estamos haciendo. Y en todas nuestras actividades. Estamos acostumbrados a que todo sea desechable, todo sea que genera basura. Entonces, a mí el problema del medio ambiente me parece gravísimo, pero no estoy tan claro en que las principales responsables o las únicas responsables sean las mineras. Creo que es un problema un poquito mayor y los invito a que lo reflexionemos y lo discutamos en esta o en la clase que quieran. ¿Oyeron? Aquí siéntanse con plena confianza. Linda Michelle, usted nos quiere platicar. Buenas noches, gracias licenciado. Yo tengo una pequeña consulta referente a un comentario que hizo. Es sobre que el Estado es pues de los minerales, ¿verdad? O sea, entonces Ajá, pero fíjese, licenciado, que recuerdo que el año pasado había un conflicto en la mina Fénix, que opera en el Estor y Zabal. Sí. Porque tengo entendido de que los propietarios, son unos extranjeros, no recuerdo si son de Suecia, si no estoy mal. Pero resulta que había un gran problema con la población del Estor. Entonces ahí fue donde me generó duda, porque ¿cómo puede ser posible de que personas extranjeras tengan el poder sobre minerales pues nacionales? Bueno, yo en principio le voy a decir algo. Yo también creo que la explotación de los minerales y la explotación de las hidroeléctricas la deberían de hacer los guatemaltecos. O sea, si usted me pregunta a mí, yo creo que las mineras deberían de ser empresas guatemaltecas y las hidroeléctricas deberían de ser empresas guatemaltecas y de preferencia que fuera algo comunitario. Esa es mi visión, lo que yo creo. Ahora, no es tan fácil, Linda. O sea, poner una minera no es como decir, voy a hacer mi sociedad anónima y con 5,000 quetzales lo hago. Requiere una inversión muy fuerte y requiere un conocimiento de la actividad minera muy fuerte. Entonces, lo que ha ocurrido, Linda, es que encuentran los yacimientos. De hecho, le voy a decir algo. Eso de que encuentran no es así de que se lo encuentren casualmente. No. O sea, básicamente lo que hacen es que primero piden una licencia de exploración minera y el ministerio les autoriza primero para que vayan a cierto lugar y busquen minerales. Y tienen técnicas y aparatos y todo, y al fin encuentran el mineral. Ya que encontraron una mina, un lugar donde hay una gran cantidad de este mineral, entonces solicitan una licencia para la explotación minera. Y el Estado lo que hace es concesionarlo. Aquí podemos discutir muchas cosas. Una de las cosas que podríamos discutir es, ¿esa concesión solo se le debería dar a entidades guatemaltecas o se le puede dar a entidades extranjeras? Bueno, yo le respondo. La ley actualmente permite que se le dé a entidades guatemaltecas o extranjeras.
lo primero. Y segundo, es bien complejo porque cuando hablamos de entidades mercantiles o sociedades anónimas, muchas veces la licencia se le da a la sociedad. ¿Y cómo saber uno si los socios son guatemaltecos o son extranjeros? Eso es un poquito más complicado. Pero bueno, una primera discusión es, ¿se le debería dar solo a guatemaltecos o también a extranjeros? Segunda discusión, si se la diéramos solo a guatemaltecos, ¿hay empresas en Guatemala que tienen la capacidad de hacer esa explotación o no? Esa sería la segunda cuestión que yo le plantearía. Porque si vamos a decir, solo se la vamos a dar a guatemaltecos, pero no hay entidades guatemaltecas con la capacidad de hacer la explotación minera, pues entonces es una farsa, ¿no? Estaríamos teniendo yacimientos de minerales que no se están aprovechando. Y eso también me parece, ¿cómo decirle?, erróneo. Y un tercer aspecto, la relación que va a tener la compañía que haga la explotación, no importa si es nacional o extranjera, pero la relación que va a tener con la población de los lugares donde esa explotación se hace. Esa relación, pues en principio yo también entiendo que si van a explotar los minerales de un lugar, los beneficios deberían estar enfocados especialmente hacia ese lugar. O sea, lo que se gane de la minería debería de invertirse en ese lugar. Pero insisto, muchas veces lo que yo he encontrado es que hay personas que se oponen a los proyectos mineros y se oponen bajo la bandera de que están arruinando el medio ambiente, que están dañando el medio ambiente, pero cuando uno llega y analiza a profundidad el tema, no es cierto. Lo que realmente quieren es quedar ellos con algún beneficio económico para eso. No siempre es así, y lo aclaro, ¿verdad? Solo quiero abrirles un poco la mente a que vean el problema con otro enfoque. No todos los que dicen que son protectores del medio ambiente realmente son protectores del medio ambiente. Hay muchos interesados ahí económicamente de eso. ¿Estamos? Complejo el tema, ¿verdad? Bien. Por ahí vi que alguien más había levantado la mano o continuamos. Gracias, licenciado. Sí, Cruz González. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Consulta. Yo el problema de las concesiones de las mineras las veo desde el punto de vista financiero, porque en el 83 está, en el 183 de la concesión dice las concesiones, pero si la concesión es demasiado pequeña, o sea, no nos sirve de nada como Estado, porque vamos a suponer que la empresa de níquel paga por concesión el 1%, entonces ella automáticamente se lleva el 99% de nuestros minerales. Lógicamente es una empresa grande que invirtió muchos recursos, pero se acuerda que los minerales son del Estado, y a la hora de enfocarnos sobre el Estado es el pueblo también, o sea, no solo los gobernantes. Claro. Le pertenecen al pueblo. Entonces yo siento, lo veo desde el punto de vista, tal vez usted dice que no es tanto ecológico, sino que financiero. Vamos a suponer 100 millones de dólares, del cual le van a dar el 1% al Estado de Guatemala. O sea, yo lo veo como que muy drástico, pues. O sea, tal vez podríamos equiparar o el daño causado, como dijo la compañera, tal vez no es tanto daño, sino que hay que hacer que ellos paguen un poquito más para poder ver un beneficio como que mutuo, ¿no? Sí, yo también comparto con usted hoy. O sea, yo creo que las regalías que se están pagando por una explotación minera son muy bajas. Eso lo comparto. Pero es un tema complejo, oye, Cruz. O sea, hay una justificación para eso. Y bueno, la justificación básicamente es que la entidad dice, mire, la inversión que se requiere para hacer eso es demasiado alta. Demasiado alta. O sea, se requiere un capital muy fuerte para hacer andar la explotación. O sea, nosotros vemos cuando ya están sacando y están vendiendo y las ganancias que generan, pero para llegar a ese punto se requiere una inversión muy fuerte. Y la entidad dice, nosotros estamos dispuestos a hacerla porque el beneficio posterior lo vale. Es algo como las farmacéuticas. No sé si han pensado eso en el tema de las farmacéuticas, que pues se les da por un tiempo la posibilidad de explotar una medicina para la cual ellos hicieron estudios y la desarrollaron. Y eso también se ha criticado muchísimo, porque dicen, al momento en que solo se le da a esta farmacéutica la posibilidad de explotar esa medicina, se deja un montón de gente que está enferma y que no va a poder acceder porque no tiene el dinero para pagarla. Estoy de acuerdo, pero la farmacéutica dice,
pero para desarrollar esa medicina nosotros tuvimos que invertir un montón de dinero y la idea es durante un tiempo poder recuperarlo. Ya cuando pasa ese tiempo, pues entonces sí ya se vuelve genérico y cualquiera puede producir la medicina. Es algo más o menos como la justificación en el tema de la minería. La inversión es tan alta que para que sea atractivo invertir tanto dinero, el beneficio tiene que ser alto. Eso es un... Otro tema es que sí hay un daño al medio ambiente. Tampoco me vayan a tomar mal las ideas que he transmitido. Definitivamente el abrir la tierra y sacar los minerales definitivamente genera un daño en el medio ambiente. Lo que digo es que se está sobredimensionando como un argumento para oponerse a las mineras. Las mineras deben tomar ciertas medidas de mitigación para que la explotación no dañe tanto al medio ambiente y sobre todo para que después se pueda restablecer el equilibrio al medio ambiente. Y el otro tema que quizás muchas veces no lo discutimos es el tema de los minerales. Cuando uno piensa en minerales solo piensa como en sacan oro y lo venden o sacan plata y la venden. Pero lo cierto es que las mayores explotaciones de minerales son minerales que tienen alguna utilidad práctica. Entonces, hay minerales que se utilizan para cualquier aparato electrónico. Entonces, esa explotación que se está haciendo, aunque nosotros no lo vemos de esa manera, es la que permite que tengamos celular, computadora, televisión, refrigeradora, y aunque nosotros no lo veamos, los componentes electrónicos que tienen todos estos aparatos requieren de esos minerales que se están extrayendo a través de estas explotaciones mineras. Entonces, sí existe algún beneficio, digamos, indirecto para la población al permitir esa explotación. No es nada más lo que regresa en dinero, sino que el hecho de que se extraigan esos minerales permite que tengamos ciertos aparatos electrónicos que nos están sirviendo para otro montón de cosas, ¿verdad? Un tema muy complejo. Rapidito, solo para cerrar, mis amigos, después de las normas constitucionales encontramos las normas ordinarias. Y aquí, fundamentalmente, les quiero dejar una imagen que resume todo lo que regula la Ley de Contrataciones del Estado. Desde el objeto, que es lo que regula, los órganos encargados de la aplicación de esa ley, que es muy importante, los procedimientos, que como verán tiene bastantes procedimientos. Ahí miran ustedes la licitación, la cotización, la compra directa, las compras de baja cuantía, las adquisiciones cuando se hacen con proveedor único, los arrendamientos, los dragados, todos los casos de excepción que hay, los contratos abiertos, las adquisiciones que hacen ONGs, las subastas electrónicas. Hay un montón de procedimientos que tenemos que estudiar, los recursos administrativos que se pueden plantear en este tema y también la parte de la vía judicial, los procesos que se generan. Eso es lo que nos espera en el resto de clases y estoy seguro que les va a gustar mucho y que les va a ser de mucha utilidad. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por poner la atención y siéntanse en total libertad de tomar las diapositivas. Yo por eso comparto las diapositivas con ustedes plenamente. Estúdienlas y si les surge cualquier duda o cualquier comentario o cualquier cosa con la que no estén de acuerdo con lo que yo o los compañeros han dicho, siempre con el debido respeto, siéntanse en libertad de poder en las siguientes clases compartirlo y platicarlo, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos formando un criterio juntos. Gracias a todos entonces, y si no tienen ninguna duda, pues yo les deseo feliz noche ya por la hora. Gracias. Feliz noche. Muy amable. Feliz noche. Muchas gracias. Encantado de verlos nuevamente.